Vamos a la palabra de Dios esta mañana, una porción muy especial de la Escritura. Oremos. Padre, te damos gracias que podemos abrir tu palabra para ver la revelación que tienes para nosotros, que has decidido mostrarnos y como fue escrito para que nosotros podamos estudiar, recordar, memorizar y ver tu gloria y saber que hay un propósito por la cual nos has dado tu palabra. Y venimos a un lugar muy especial en tus escrituras y como hay un paralelo espiritual, y te pido pues que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y nuestros oídos para que podamos entender, para que podamos ver tu plan maravilloso. Gracias, Padre, y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si tienen sus Biblias, favor de abrir a Génesis 48. Solo quiero saber si han jugado juegos bíblicos donde le hacen preguntas difíciles y te hacen preguntas, pues, nombra a los 12 hijos de Jacob. Y pues se trata de nombrar las 12 tribus de Israel. Bueno, Jacob tuvo 12 hijos. ¿Y cómo es posible que al nombrar las 12 tribus, puede ser que al mencionar las 12 tribus se hallen nombres ahí que no sean de los hijos de Jacob o de Israel? Los lugares en la Biblia que numeran las 12 tribus, obtienes una lista diferente de nombres. José no es mencionado. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una pregunta muy buena. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no hay una tribu de José? José era uno de los hijos de Jacob, pero no tiene una tribu que lleve su nombre. ¿Por qué? Hay una tribu de Efraín y una tribu de Manasés. Es porque Jacob adoptó a los dos hijos de José como propios, como suyos propios. ¿Y por qué Jacob, el abuelo de Efraín y Manasés, adoptaría a sus nietos? ¿Por qué? ¿Y por qué no se halló José nombrado? Y eso es lo que veremos esta mañana en este pasaje bíblico que vamos a leer en Génesis 48. Y los adopta como si fuese hijos propios, como los demás hijos que había tenido, como los demás hermanos de José. Y como hemos estado diciendo desde el comienzo, estamos en medio de la historia de José. Y como hemos estado diciendo desde el comienzo de su historia, que realmente no es una historia sobre José. Más bien, es una historia de Jacob y su familia. Es una historia que le dice al pueblo hebreo que Dios siempre está providencialmente o soberanamente obrando en las vidas de ellos para llevar a cabo sus planes para su gloria. Y la idea central del final del capítulo 47 y la totalidad del capítulo 48, Jacob está a punto de adoptar a sus dos nietos y las bendiciones sobre ellos que está a punto de otorgar. José tiene aproximadamente unos 57 años en este momento, y Manasés y Efraín, sus hijos, tienen un poco más de aproximadamente 20 años. Y mientras caminábamos a través de este pasaje la última vez, Jacob quería dejar a sus nietos un legado espiritual. Entonces, para lograr esto, él va a dar su testimonio acerca de Dios, y para hacerlo les dice tres cosas. Va a bendecir a José y también a sus hijos. Y vemos en el capítulo 48, Jacob le quiere dar su testimonio porque quiere dejarle un legado espiritual, para que ellos claramente puedan ver quién es Dios, lo que Dios ha hecho por él y para él, y cómo ha cambiado Dios su vida, y lo que espera que Dios haga en sus vidas. El Shaddai, el Todopoderoso, el Dios que se revela, que bendice a la gente, que tiene comunión con su pueblo, que pastorea a su pueblo, protege a su pueblo. No tan solo es el pastor de su pueblo, pero también lo ve como su pastor, mucho más íntimo. Un Dios que redime, que perdona el pecado, que los cambia y los hace caminar con él. Entonces, pues es un esfuerzo consciente de Jacob, por parte de Jacob, que hace para hacer claramente un evento de su testimonio de quién es Dios, o lo que ha hecho y cuánto quiere que sus nietos lo sigan y lo amen
tanto como Él lo ama. Probablemente ya han oído hablar de la vida de Jacob contada antes, pero ahora, mientras se prepara para morir, verán de primera mano Jacob diciéndoles lo que es verdaderamente importante en la vida. Y veremos cómo Él los adopta como sus propios hijos para que sean como sus tíos, que aunque no eran hermanos de sangre, porque su padre es Jacob, sin embargo, les dará todos los privilegios y derechos como un hijo propio. Y veremos este aspecto de adopción. La adopción, a pesar de que es prominente en las escrituras, la adopción es una doctrina más bien olvidada. Es olvidada. Y es parte del ordo salutis, o más bien orden de salvación. Como le dicen los teólogos, la elección llamando regeneración, fe, arrepentimiento, justificación, santificación de la adopción. Vendrá fe, vendrá arrepentimiento, justificación, santificación. Y todo eso viene por medio de la adopción. La elección, la generación, el arrepentimiento, justificación, santificación. Todo acontece por medio de la adopción, cuando es parte o hecho parte de la familia de Dios. Así que nuestro enfoque se trata de ver y entender esta adopción de Jacob y por qué lo hace. Y luego queremos comprender el paralelo espiritual de la adopción del creyente. El paralelo espiritual de la adopción del creyente. Para plantar una semilla, para que pienses en la adopción para tu familia. Para que puedas ver la belleza de una adopción terrenal. Y tal vez poner una semilla en tu corazón para poder adoptar a alguien que está fuera de su familia y unirlo a la tuya. Así que trataremos de desenvolver todo eso. Vayamos a capítulo 48 y leamos 1 al 20. Capítulo 48, 1 al 20. Versículo 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: El Dios omnipotente, el Shaddai, me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo y me dijo: He aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Vayamos al versículo 8. Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre: Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: Acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto.
y asió la mano de su padre, para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Pasaje, tremendo pasaje. Y veamos que Jacob hace aquí lo impensable. Nunca vemos un abuelo que vaya a adoptar a sus nietos para que sea igual que sus hijos. Para comenzar a entender nuestro pasaje, necesitamos tener en mente una definición apropiada de adopción. Y el aspecto de adopción debemos entenderlo plenamente en nuestras mentes, porque hay muchos que no lo entienden plenamente. Pues es esto: la adopción es cuando un niño no biológico se une con otra familia no biológica, en la que reciben todos los derechos y privilegios que recibiría un niño natural. Un niño no biológico se une con otra familia no biológica, en la que reciben todos los derechos y privilegios que recibiría un niño natural. Eso es adopción. Con la adopción, el niño que nace de otros padres que no sean el suyo tiene la posición legal completa, como un niño que ha nacido naturalmente de usted. Hay que tener eso en mente, que es alguien fuera de la familia, sin derecho alguno, que luego obtiene todos los derechos naturales. Así que los derechos de posición social como padres son derechos de recepción de la herencia por parte de los padres adoptivos. Pero al comenzar a ver esto, tal vez pensarán: como yo he adoptado cuatro niños propios, quiero promover la adopción. Pero veamos el aspecto de José y sus dos hijos ser adoptados por Jacob. Inmediatamente hay algo distinto, algo que Dios quiere comunicar a José y a los demás hermanos y a sus descendientes más tarde. Quiero señalar unas observaciones a medida que estos versículos se desarrollan. La adopción, Jacob bendice a José en los primeros versículos. Es el deseo de Jacob de bendecir a José. Entonces José recibe la bendición de Jacob. Vemos en Primera Crónica 5:1. Habla acerca de los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, pero debido a que profanó el lecho de su padre, su primogenitura fue dada a los hijos de José, el hijo de Israel, de modo que no está inscrito en la genealogía de acuerdo con la primogenitura. La bendición primogénita del padre contenía dos porciones. Una la va a recibir José y la otra la recibirá Judá. La primera porción habla de una porción de doble bendición, que sería la bendición del primogénito. Y la segunda es la porción de preeminencia, sobre todos los demás hijos. A medida que esta sección comienza a desarrollarse, Jacob va a separar su bendición en dos porciones, como lo haremos en el próximo capítulo. Judá va a recibir una porción de preeminencia, pero aquí en esta sección, José va a recibir la bendición de la doble porción. Por lo general, estas porciones van al hijo que fue el hijo primogénito. Sin embargo, Rubén deshonró a la familia y a Jacob al actuar inmoralmente con la concubina de su padre, esencialmente la otra esposa de su padre. Y Rubén no va a recibir la bendición del primogénito. Dios se mueve dentro del corazón de Jacob
para pasar por alto a Rubén y Simeón y luego dividir la bendición primogénita para José, su hijo favorito, y a Judá, el hijo que iba a ser el futuro líder de la familia. Jacob hace esto no por su propia agenda personal, sino porque va a haber un significado espiritual que Dios quiere lograr a través de su pueblo. Así que José va a recibir una doble bendición de su padre. Pero el significado de esto es que en lugar de que él tenga una tribu llamada después de él, digamos la tribu de José, esencialmente tendrá dos tribus después de él, la tribu de Manasés y la tribu de Efraín, ambos hijos directos de José, dos por el precio de uno. Para lograr esto, Jacob va a adoptar a sus dos nietos como propios para que José pueda recibir esa doble bendición. Dos por el precio de uno. Es interesante, si lees a través del Antiguo Testamento, te encontrarás con frases media tribu de Efraín o media tribu de Manasés. No significa que Efraín o Manasés fueron menores que las otras tribus o inferiores de alguna manera, pero debían ser vistos como una verdadera tribu completa, ya que la otra sería una tribu completa. Debían obtener una herencia completa sin recibir algún tipo de herencia parcial. Se refiere a que José habría sido una tribu completa y su porción se multiplicó a dos porciones. No disminuye de ninguna manera, como luego veremos. Simplemente se multiplicó y la bendición se multiplicó a dos porciones. Así que no solo Jacob bendijo a José como para recibir parte de la bendición del primogénito. Jacob no adoptó a todos sus nietos, solo a los dos hijos de José. Había muchos otros nietos corriendo por ahí, pero Jacob no los adoptó. Por lo tanto, esta adopción debe tener un propósito especial. Los elementos que vemos aquí son de una adopción del Medio Oriente de esa época. Hay mucho significado y simbolismo que vemos aquí. La colocación de la mano derecha y la izquierda era importante, y veremos eso en unos momentos. Pero es una ceremonia legal. Hay algunos elementos de lo que ocurre similares a lo que vemos en la adopción hoy día. Es interesante porque al adoptar niños hoy día hay una ceremonia y un juramento tiene que ser tomado para hacer la adopción legal. Y pues encuentro eso muy significativo. Y por último, la adopción de Jacob tuvo lugar justo antes de que muriera. Él no tenía que adoptarlo, él tenía 12 hijos ya. Sin embargo, hay un mensaje mayor que se está desarrollando y todas esas cosas hay que tenerlas en mente. Veamos el versículo 5, la promesa de adopción de Jacob. Ahora tus dos hijos, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti en Egipto, son míos. Efraín y Manasés serán míos, como Rubén y Simeón. Note en primer lugar cómo Jacob está enfatizando a uno de los hijos de José sobre el otro. Efraín era el más joven y Manasés era el mayor. Efraín era el más joven y Manasés era el mayor. Por lo general los mayores se enfatizaban sobre los más jóvenes, pero Jacob tenía planes diferentes. Note en segundo lugar cómo Jacob quiere que los hijos de José sean vistos. Como los hijos de José sean vistos. Debían ser vistos exactamente como Rubén y Simeón. Como hijos paralelos. Rubén fue el primogénito de Jacob y Simeón fue su segundo hijo. Manasés de José es el primer nacido y Efraín fue su segundo nacido, el segundo en nacer. Y esto implicaba que sus dos nietos debían ser vistos como hijos completos, al igual que los dos hijos de Jacob. No debían ser hijos de segunda clase de ninguna manera. No debía haber verdaderos hijos de Jacob y luego hijos adoptivos de Jacob. Todos iban a ser iguales hijos de Jacob. Debían recibir todos los privilegios y derechos como si fueran sus propios hijos nacidos naturalmente o biológicamente. No serán menospreciados de ninguna manera. Iban a recibir los mismos derechos y privilegios que los otros hijos de Jacob. Están a punto de recibir la porción de bendición de José. Por lo tanto, al hacerlo, bendigan doblemente a José como primogénito. Y ahora Jacob llama a sus nietos. Veamos el versículo 10. Como Efraín y Manasés eran tribus completas y las otras tribus eran tribus completas. Veamos. Ahora bien, versículo 10. Los ojos de Israel estaban tan apagados por la edad que no podía ver.
Entonces José los acercó a él, los besó y los abrazó. Versículo 11. Israel le dijo a José: nunca esperé ver tu rostro. He aquí, Dios me ha permitido ver también la de tus hijos. Versículo 12. Entonces José los tomó de sus rodillas y se inclinó con la cara en tierra. En la edad avanzada de Jacob no podía ver bien claramente, por lo que confiaba en José para que le trajera los hijos adecuados. Ahora comienza la ceremonia con la colocación de las manos de Jacob. Versículo 13. José los tomó a ambos, Efraín con su mano derecha hacia la izquierda de Israel, y Manasés con su mano izquierda hacia la derecha de Israel, y los acercó a él. José presenta a sus dos hijos a su padre de la manera en que se habría hecho una ceremonia formal, digamos. Y de acuerdo con la ceremonia adecuada, el hijo mayor se presentaría a la izquierda, por lo que estaría a la derecha de los presentadores. Así que su mano derecha, el signo de autoridad, se transferiría al que recibe la bendición. Lo mismo con la mano izquierda, se presentaría en la derecha, por lo que está en el lado izquierdo del presentador, el lado inferior. Pero, versículo 14 dice: pero Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Jacob cruza las manos, mano derecha sobre Efraín e izquierda sobre Manasés, así cruzando los brazos. Esto era algo fuera de lo normal en este tipo de ceremonias. Nunca se cruzan los brazos, pero trae una bendición. Y dijo: el Dios ante quien anduvieron Abraham e Isaac, mis padres, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha redimido de todo mal, bendice a los muchachos, y que mi nombre viva en ellos, y los nombres de mis padres Abraham e Isaac, y que se conviertan en una multitud en medio de la tierra. Note que él está bendiciendo a José aquí. Él regresa a donde Dios comenzó todo con las promesas dadas a Abraham. Y la implicación es que cuando Jacob bendiga a José, Dios lo hará a través de las promesas, a través de los dos hijos de José, y tendrá una implicación eterna. Dios bendecirá a José, no solo a través de una de las 12 tribus, sino a través de dos de las 12 tribus. Él está orando para que la promesa de Dios florezca a través de ellos. Pero hay confusión cuando las cosas no surgen o acontecen conforme al protocolo. Y cuando todo, por ejemplo, en Egipto tiene que ser hecho bajo el protocolo apropiado. Y vemos en el versículo 17 la confusión. Cuando José vio que su padre puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le disgustó, y agarró la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Versículo 18 dice: José le dijo a su padre: no es así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza, para que la bendición sea lo que se supone que sea, según piensa José. Entonces José pensó que su padre, debido a su avanzada edad tal vez, que estaba confundido, o pensó que era la familia o la maldición familiar, digamos, volviendo nuevamente a perseguir a la familia de nuevo. El hijo equivocado recibe la bendición. No, tal vez pensó, no otra vez. Pero de cualquier manera trata de corregir las manos de su padre. Y la respuesta de Jacob era: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también se convertirá en un pueblo y también será grande. Sin embargo, su hermano menor será mayor que él, y sus descendientes se convertirán en una multitud de naciones. Eso era el versículo 19. Entonces Jacob le dice: sé lo que estoy haciendo, hijo mío, lo sé. Aunque Efraín era el menor de los dos hijos, Jacob estaba declarando que había un propósito de cómo estaba procediendo con la adopción. No estás viendo el punto. Hay un punto aquí. Jacob continúa la tradición de bendecir a los más jóvenes sobre los mayores, demostrando así la realidad de que la promesa no se basa en el orden de nacimiento o la biología, sino en el llamado y la elección de Dios. No era normal en su cultura bendecir a los más jóvenes sobre los mayores, pero Jacob tiene algo más en mente. José, estás perdiendo el punto.
La promesa no se basa en el orden de nacimiento o la biología, que es importante, sino que se basa en el llamado y la elección. José, ese no es el camino. Recuerda, Ismael nació primero, Isaac nació segundo, Esaú nació primero, Jacob nació segundo, Rubén nació primero, Judá terminó siendo el hijo escogido. José, mis manos están correctas porque Dios está en esto. El punto más importante es que no se trata del orden de nacimiento, sino de la convocatoria y la elección. Luego me imagino José diciendo, bueno, sí, tienes razón entonces, Padre. Y luego vemos en el versículo 20 que dice, los bendijo aquel día diciendo, por ti Israel pronunciará bendición, diciendo, que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín delante de Manasés. El paralelo espiritual de la adopción del creyente por parte de Dios. El paralelo espiritual de la adopción del creyente por parte de Dios. Es una hermosa presentación de la adopción biológica, la adopción aquí en el mundo, por así decirlo. O sea, así es como se adopta en lo terrenal, en lo mundano. Pero tenemos que ver el paralelo espiritual de cuando Dios adopta al creyente a su familia. Es un ejemplo hermoso de la adopción espiritual, de cuando Dios nos hace y nos llama hijos e hijas de Dios. Entonces, pues, si tienen sus Biblias, quiero mostrarles por qué la necesidad de que el creyente sea adoptado. ¿Por qué la necesidad de que el creyente sea adoptado? Nosotros por naturaleza y posición estamos fuera de la familia de Dios. Así que vayamos a Efesios 2 y leamos. Entonces el creyente agradece lo que ha hecho Dios. No tan solo Dios le dio vida eterna al creyente, pero hace algo más. Tú no estás ahí tan solo para servirme. Tú estás ahí como mi hijo. Así como Cristo es hijo mío, tú has sido adoptado a la familia. Y esa es la adopción espiritual del creyente. ¿Por qué necesitamos ser adoptados? Pues porque por posición y por naturaleza estamos fuera de la familia de Dios. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en el que antes caminaba según el curso de este mundo, según el príncipe del poder del aire, del espíritu que ahora está obrando en los hijos de desobediencia. Entre ellos también nosotros vivíamos anteriormente en los deseos de nuestra carne, complaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, así como el resto. Ahí era donde estábamos, en enemistad con Dios, y no había nada que podíamos hacer para mejorar nuestra situación. No había nada amable en nosotros. Pero mira lo que dice el versículo 4. Pero Dios, amo eso. Pero Dios, siendo rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestras transgresiones, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y nos levantó con Él y nos sentó con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para que en los siglos venideros muestre las riquezas superiores de su gracia en bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Necesitábamos ser adoptados porque éramos extranjeros y estábamos fuera de las promesas y de los pactos de Dios. Pero con el amor con el cual nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para que podamos entender las riquezas de su misericordia y de su bondad. Eso es lo que Dios ha hecho. ¿Por qué tuvimos que ser adoptados? Porque nadie más nos iba a querer. Y con eso en nuestras mentes, ¿por qué necesitamos ser adoptados? Quiero que veamos uno de los mejores capítulos en todas las escrituras que habla acerca de la adopción. Una de las mejores. Vayamos a Romanos 8. Romanos 8 es un gran capítulo. Yo le digo el capítulo del Espíritu Santo, porque vemos la obra del Espíritu Santo y el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente y cómo obra en la vida del creyente.
Es interesante porque por medio de este capítulo podemos ver, no hay mayor ilustración de lo que Dios ha hecho por nosotros al darnos la salvación que nuestra adopción como hijos e hijas en su familia. Esto es un concepto completamente nuevo en Romanos. Es uno de los pasajes más ricos y hermosos de toda la Escritura. Pablo usa el concepto de adopción para representar o presentar la relación íntima y permanente del creyente con Dios como un hijo amado. Por lo tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice eso en el primer versículo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nunca seremos condenados. El creyente nunca será condenado. Ninguno de nuestros pecados vendrá nuevamente a maldecirnos, porque ya han sido perdonados. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Nada. Ni tú mismo pudieras separarte de Cristo mismo si quisiese. No hay nada en la tierra que te pueda separar. Tenemos confianza y seguridad por lo que Dios ha hecho, no por lo que nosotros hayamos hecho. Nunca experimentaremos juicio por nuestro pecado, porque somos hechos justos en Jesucristo. Nunca experimentaremos juicio por nuestro pecado, porque somos hechos justos en Jesucristo. La ley del Antiguo Testamento no podía hacer nada para producir ningún tipo de posición correcta ante Dios. Simplemente expuso lo horrible del pecado del hombre y cómo necesitaba ser juzgado por su pecado. Entonces, el Espíritu Santo es el agente de nuestra salvación. Él libera a cada creyente del dominio del pecado, abre las cadenas de la transgresión y hace el camino de la libertad. Vemos en el versículo 4 que el Espíritu Santo nos capacita para cumplir la ley. El versículo 4 habla acerca de que el Espíritu Santo nos capacita para cumplir la ley, a producir la justicia de Dios y la justicia de Cristo en nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace santos. Cuando una persona es salva, tiene la verdadera capacidad de tener un estilo de vida o hábito de vida más bien. El Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza misma. Los que son según la carne, los que son según el Espíritu, mora en ti. Ten la idea de estar en su propia casa. El Espíritu de Dios se hace sentir como en casa dentro de ti. Si tienes el Espíritu, tu estilo de vida es uno dirigido por el Espíritu. Luego vemos en el versículo 12 al 13, Él nos da poder para la victoria. El Espíritu Santo nos da poder para vivir victorioso sobre la carne. En el versículo 14 al 16 dice, el Espíritu Santo confirma nuestra adopción. Y leamos el 14, dice, para todos los que están siendo guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Porque si eres creyente, si eres hijo o hija, eres parte de la familia. ¿Por qué? Porque el Espíritu te está guiando. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que este pasaje habla acerca de nuestra relación que tenemos con Dios, que el creyente tiene con Dios. Y la palabra clave aquí es la palabra adopción. Somos los hijos de Dios y los hijos de Dios porque hemos sido adoptados. Somos hijos e hijas porque hemos sido adoptados, El contexto implica que hay dos grupos de personas. Los que son hijos de Dios y los que no lo son. Por lo tanto, debemos sacar de nuestras cabezas el concepto de todo el mundo es hijo de Dios. Todo el mundo es hijo de Dios. Somos hijos e hijas universales de Dios. La creencia de que todas las personas son hijos de Dios. No puedes encontrar eso en la Biblia. Usted puede decir, pero yo escucho todo el tiempo. No cantamos tan a menudo. Pero no fuimos creados a la imagen de Dios. Sí, pero eso no significa que seamos hijos. Pero yo creo que cantamos eso. Bueno, tendrás razón o tendrías razón. Esta es una canción navideña, pero no vayamos ahí. Porque son canciones son canciones navideñas. Está en la canción Aquí viene Santa Claus o Papá Noel. Y pues les digo, no creo
que esa sea la canción para probar tu punto de que seamos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Necesitamos ser adoptados. ¿Por qué? Porque estamos espiritualmente muertos. Estamos en enemistad con Dios. Estamos esclavizados al pecado. Y tenemos otro Padre. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan 3, 10 dice: por esto son obvios los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no practique la justicia no es de Dios. Hay un cambio en la vida. Hay una vida transformada para los que están en Cristo. Y existen hijos de Dios e hijos del diablo. Y el que no practica la justicia no es de Dios. Así que antes de llegar a la fe o ser salvos o recibir la fe, somos hijos del diablo. Somos hijos de Satanás. Nuestro Señor ataca a los líderes religiosos de Israel. Por eso, el Señor atacó a los líderes religiosos de Israel en Juan 8:44. Juan 8:44 los llamó a los líderes religiosos, los dijo: eres de tu padre el diablo y quieres hacer los deseos de tu padre, a reprenderlos. Entonces tenemos que ser adoptados en su familia para convertirnos en objetos de su amor, y lo ha hecho por medio de su Espíritu. Y cuando llegamos a la fe, tenemos a otros en la iglesia con quienes estamos más cerca que nuestra propia familia. De hecho, ser adoptados en la familia de Dios nos hace a todos relacionados porque somos hijos e hijas de Dios. Y somos guiados por el Espíritu. Versículo 14 dice: porque todos los que están siendo guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La primera confirmación interna de la adopción es que el creyente sea guiado por el Espíritu de Dios. Una persona que realmente está experimentando la mano o la guía de Dios puede estar segura, de que es un verdadero hijo de Dios. Están siendo conducidos, pasivos presentes, que continuamente se nos está haciendo. Él siempre nos está guiando. Aquellos que no son salvos no pueden ser guiados por el Espíritu. ¿Y cómo son guiados por el Espíritu? Hay dos maneras en que el Espíritu nos guía. Número uno, por medio de la iluminación. Por medio de la iluminación. El Espíritu de Dios dirige nuestros caminos. Nos ayuda a entender la palabra de Dios. Él es el que da entendimiento de la palabra para que podamos comprenderla. Primera de Corintios 2, 10 y 2 al 14. Porque somos hijos e hijas de Él. Porque hemos sido adoptados en su familia. Primera de Corintios 2, 10 dice: nos da acceso al Padre. No tan solo al Padre, pero para tener una relación con Él, donde podamos llamarlo Abba, Padre. Es un término, una expresión de intimidad. Es como decir papi o papito. Expresa una ternura hacia otra persona, libre totalmente de temor o ansiedad. Así que tenemos la habilidad y el acceso a Dios para verlo como Padre, como un padre adora a su hijo. El mismo término que el Señor utilizó mientras oraba, cuando decía: Abba Padre, todas las cosas te son posibles, quita de mí esta copa, pero no lo que yo anhelo, sino más bien lo que anhelas tú. Es el mismo término, la misma intimidad que que Jesús tuvo con su Padre, que nosotros podemos tener por medio de la adopción, a ser hechos hijos de Dios e hijas de Dios. Ya no tenemos el espíritu de esclavitud para vivir en temor. Hemos sido libertados porque Él es nuestro Padre, porque Él nos ama y somos parte de su familia. Versículo 16 dice: debido a la adopción que tenemos en Él, estamos seguros por el Espíritu. Estamos seguros por el Espíritu. Versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. En la sociedad romana, una adopción tenía que ser confirmada. Y según la ley romana, tenía que haber 7 testigos para confirmar una adopción. Y las razones era, pues, así de importante fue la adopción. La razón de tantos testigos era evitar que los hijos naturales de una familia negaran al hijo adoptivo la herencia cuando el padre muriese. Y cuando el padre murió, los testigos debían presentarse y confirmar el estado de la persona adoptada. Del mismo modo, su excelencia da testimonio de que usted es un hijo de Dios.
Es por eso que nadie puede condenarte. Y debido a eso podemos tener plena seguridad porque el Espíritu Santo proporciona un testimonio interno constante de la realidad de nuestra salvación. No es solo un sentimiento subjetivo dentro de nosotros. Aunque podemos tener momentos en los que no sentimos que somos salvos, proviene principalmente del fruto que Él produce a través de nosotros. Todo ese fruto del Espíritu es en realidad esa obra confirmadora que para hacernos confiar en que nuestra salvación es real. En el versículo 17 dice, y si hijos, herederos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si realmente sufrimos con Él, para que también podamos ser glorificados con Él. ¿Por qué estamos seguros en nuestra salvación? Es porque lo heredé como hijo de Dios. Jesucristo nos dio una herencia. Todo lo que es suyo es nuestro, incluyendo el sufrimiento. ¿Y cómo yo puedo perder mi posición como hijo? ¿Cómo puedo perder mi herencia? ¿Cómo se me puede quitar? Si todo lo que es Él me lo han ofrecido a mí como hijo. Así que el Espíritu Santo, por medio del proceso de la adopción del creyente, hay un componente espiritual que aconteció en Romanos 48. Éramos huérfanos espirituales, fuera de Dios, sin esperanza. ¿Por qué? Porque estábamos fuera de la familia. No teníamos derechos ni privilegios para las bendiciones de la familia de Dios. Pero cuando una persona viene a la fe, es atraído para ser revestido con todos los derechos y todos los privilegios como un hijo natural, como un hijo biológico. Así que ya no estamos fuera de la familia, ya no somos hijos de ira, no somos huérfanos espirituales, pero hemos sido dados una nueva identidad, una nueva familia, una nueva naturaleza, un nuevo entendimiento y un nuevo nombre. Tal vez el mío sea uno bueno, pero tenemos el Espíritu Santo como seguridad de que Dios completará lo que ha comenzado. Somos hechos hijos de Dios. Nuestra adopción no está basado en lo que hayamos hecho nosotros. Está basado en el amor que Dios tuvo por su Hijo. Y por eso es que lo hizo. Le quiso dar a su Hijo un legado, un pueblo que glorifique su nombre para siempre. Un pasaje, el último pasaje que quiero que veamos, Efesios capítulo 1. A ver este último aspecto con el tiempo que tenemos. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Dice, todo lo que se está hablando aquí, del 3 al 14, no es tan solo una oración gigantesca, porque es una oración, por así decirlo, gigantesca, pero podemos ver lo que Dios ha logrado. Nada de lo que acontece aquí es resultado de nuestros esfuerzos, es resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros. Veamos versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No te hace falta nada, tienes todo. Tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Cuando nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Se trata todo de Cristo, de todo lo que Él ha hecho, y el amor que el Padre tiene por su Hijo, y cómo nos bendice por medio de Cristo. Y el pasaje dice, nuestra adopción se trata de Cristo, y ser parte de su familia y su gloria. Así que hemos visto esto en el capítulo 48 de Génesis, que Jacob son sus nietos, pero los adoptó como hijos con plenos derechos y plenos privilegios y parte de las promesas, que tiene un aspecto eterno, no tan solo en el reino futuro, más bien plenos derechos, plenos privilegios para dos varones. No eran hijos, pero lo son ahora. Es un retrato hermoso de qué es la adopción. Tomando a alguien que estaba fuera de la familia, trayéndolo y haciéndolo cercano. La próxima vez estaremos viendo el concepto de la adopción terrenal, de qué es lo que es
para aclarar algunos mitos y unos malos entendimientos, y tal vez plantar una semilla para ti y su familia para adoptar, porque no hay mayor expresión de la adopción espiritual que Dios ha hecho con nosotros y de nuestra adopción celestial que hacerlo una realidad en nuestra propia familia a través de una adopción terrenal. El día que Dios nos bendijo de tener 4 hijos adoptivos, tienes un día donde te recuerdas cuando fuiste traído a la familia de Dios porque viste tu pecado, viste tu necesidad, que viste que eras un hijo de ira o hija de ira y que nada de lo que tú hacías mejoraba y reconociste que estabas perdido o perdida y comenzaste a ver cuán santo era Dios y que sabiendo que tenía que juzgar todo ese pecado, pero que también que Cristo pagó por ese pecado. ¿Te acuerdas cuando pusiste tu fe en Él y confiaste en Él? Pues tienes un día entonces donde fuiste traído a la familia de Dios. Tal vez no sabes o no sepas cuándo aconteció, pero sabes que Dios ha cambiado mi vida. Es parte de mi testimonio. Parte de mi testimonio es saber que estás perdido y luego ver la intervención de Dios. Porque tú tal vez puedes pensar que tienes una relación con Dios, pero realmente en tu interior sabes que no es real. Que si mueres hoy, esperas llegar al cielo, pero el Espíritu Santo no te ha confirmado nada. No te ha dado seguridad de nada. Porque Él es el que termina la obra. Tienes un día en que naciste y fuiste adoptado por Dios. Y al pensar en esto, al tomar la mesa, tal vez tú tienes un día. ¿Cómo te sientes en tu caminar con Dios? Porque cuando eres adoptado, hay cosas con las cuales luchas. Y tal vez puedes pensar, soy ciudadano de segunda clase en la familia de Dios. Y a veces quieres que la gente sepa cuán pecador era antes de llegar a Cristo. Pero Él ha borrado todo eso. ¿Por qué? Porque tienes plenos derechos, plenos privilegios. Te has limpiado, lavado de todos esos pecados. Y eres un hijo e hija lavada por medio de la sangre de Cristo. Porque Él pagó el precio. Y la penalidad fue sobre Él en la cruz. Y te puedes parar en confianza ante Dios. Que tenemos toda bendición espiritual. Que podemos caminar confiadamente. Aunque la vida sea difícil y aunque suframos en esta vida porque Cristo sufrió. Sabemos que cuando estemos ante Él, Él nos dirá, bien hecho, fiel siervo. Porque estamos en su familia. Y al venir a la mesa, es un tiempo de examinarnos, pero también es un tiempo de celebrar. Donde nos ocupamos de que no hayan pecado en nosotros. Porque es tan fácil cederle a la carne. Y darle a la carne esa oportunidad para florecer, digámoslo así. Y si hay algo que no está correcto ante Dios, pues no tomen los elementos. Pero si dices, Señor, gracias por el perdón de mis pecados, el perdón que he recibido, que he sido lavado con tu sangre, pues celebro lo que has hecho por mí y en eso quiero participar. Participemos entonces en la mesa juntos por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Oremos. Padre, tanto más pudiera ser dicho, pero te damos gracias por el cambio que has traído a nuestras vidas. No tan solo que somos criaturas nuevas, que poseemos una identidad nueva, una naturaleza nueva, que tenemos una posición nueva ante ti, pero que hemos recibido un nuevo nombre y nos ha colocado en tu familia, nos ha dado el Espíritu Santo como para asegurarnos que completarás lo que comenzaste. Nos has dado vida espiritualmente cuando estábamos muertos, pero nos ha dado una herencia. Así que en esta hora, al venir a la mesa, no venimos tan solo a examinarnos, pero para celebrar lo que has hecho y qué es lo que acontece al venir y estar en Cristo. Tomemos este pan y esta copa para regocijarnos en la salvación que tenemos y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.